Recientemente se ha desatado una preocupación por los animales. El planeta en el que vivimos se ha ido deteriorando, se ha ido descomponiendo, se ha ido cada vez estando en peores condiciones. Muchas especies se están extinguiendo. Entonces hay grupos que tratan de que esto no ocurra y han hecho campañas y acciones para devolver estos animales a la naturaleza y que tengan otra vez vida esa especie. Pero esos animales que estuvieron cautivos, una vez que son dejados en libertad, no pueden sobrevivir por sí mismos. Digamos, un león estuvo en cautividad, tiene la fuerza, tiene la agilidad, pero no sabe cazar, no aprendió a hacerlo cuando era pequeño, no le enseñaron sus padres que eso se aprende. Entonces, aunque sea dejado en libertad, sigue estando cautivo. Está cautivo de lo que aprendió en la cautividad, a ser alimentado, a depender del hombre para sobrevivir. Y entonces, cuando es dejado otra vez en la selva, aunque está libre, es cautivo de eso, sigue siendo dependiente. Y lo mismo pasa con los hombres. Vamos al Salmo 14. Y este salmo, trata de un tema que son una idea, pero habla de una cautividad, un pueblo que fue cautivo. Y sabemos que los israelitas fueron cautivos, fueron llevados a Babilonia y después, en otras ocasiones fueron llevados a Siria, fueron varias veces hechos cautivos, pero saliendo seguían dependiendo de lo que aprendieron ahí, seguían siendo afectados, estaban cautivos por las ideas que aprendieron ahí, llevaron los mismos ídolos, los adoraban ya en su tierra, los trajeron de la cautividad con ellos, entonces no eran libres. Y a nosotros nos pasa lo mismo que a los leones que vivíamos en la cautividad, nos pasa lo mismo. No somos animales, pero seguimos siendo cautivos del pecado, de la incredulidad, del ateísmo, y eso lo traemos con nosotros, y aunque estamos supuestamente libres, liberados, seguimos teniendo esto. Vamos a leer el Salmo 14, el 1 es completo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, algunas se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos.
del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Vamos a orar. Señor, pues nuevamente te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que tú quieres decirnos a través de ella, por lo que nos enseñas, y te pedimos que sea de instrucción en nuestra vida, en nuestra alma, que traiga pues la salvación, que traiga entendimiento, que traiga más conocimiento de Cristo, que tú obres a través de ella, Padre. Pues pedimos que sea para tu gloria, pedimos tu ayuda y pues lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. No se sabe qué acontecimiento inspiró este salmo, pero al final, en el versículo 7, habla del regreso de los cautivos. Se describe una situación que se vivió varias veces en la historia de Israel. El Salmo 53 es prácticamente igual a este, al 14, excepto en los versículos 5 y 6, que en el Salmo 53 son un solo versículo y hablan de huesos esparcidos, de los que pusieron asedio en contra del pueblo. Entonces ahí, en ese Salmo 53, el motivo pudo ser una victoria militar después de que fueron sitiados, sin que se sepa exactamente cuál fue esa ocasión. Aquí en el Salmo 14, sin saber tampoco cuál de las veces que fueron llevados cautivos, de cuáles de las veces se está hablando, el Salmo habla de una nación impía que no cree en Dios y que esclaviza y mata al pueblo de Dios sin ningún temor. En lo general, este salmo es una descripción de la insensatez humana, de su corrupción, de su injusticia con el pueblo de Dios que está habitando en ese mundo y sufre por ello, pero teniendo la esperanza de que será librado. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero el necio no se conforma con ser y sufrir las consecuencias de su necedad, sino que persigue al justo, se burla del justo, lo persigue. Lo vemos muchas veces ahí en las historias de la Biblia, como el hijo de Abraham, el primero, no fue el nombre, Ismael, se burlaba y perseguía a Isaac. Y ese es nada más el principio. Vamos, primero, el necio. En el Salmo vemos que hay dos tipos de personas: el necio y el justo. El justo siempre es perseguido y siempre lo será. Los que lo persiguen son siempre los mismos, los que están corrompidos por el sistema de valores de este mundo, lo que los lleva a pensar y a vivir de acuerdo a la idea de que el mundo es todo lo que existe y por lo tanto lo que hay en el mundo es lo único que importa. Obtener las cosas del mundo es su objetivo. Si es despojando al justo, así lo hace. Dicen en su corazón: no hay Dios. Muchas veces no lo dicen con palabras, ni piensan en eso,
pero lo están diciendo con su forma de vivir. Sin Dios, una forma atea de vivir. Los ateos en la práctica también lo son en el corazón. Y en el mundo hay muchos que viven con la idea de que no hay Dios, y se ve en que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Si tuvieran conciencia de la existencia de Dios, no harían muchas cosas que hacen. Hay algunos que además han hecho un enorme esfuerzo intelectual para convencerse a sí mismos y a los demás de esa misma idea, justificándose y adormeciendo así sus conciencias. Si convencen a alguien más, se sienten más apoyados, más justificados. Negar la existencia de Dios se ha puesto de moda. Está de acuerdo al amor al pecado que tiene la humanidad. Dijo un puritano que se llamaba Thomas Brooks: en la tierra hay muchos ateos, en el infierno ninguno. Cuando los ateos lleguen al infierno, dejarán de serlo. Tendrán una prueba irrefutable de la existencia de Dios y también de su necedad. Allí podrán negar la existencia del fuego, pero igual se quemarán. Los ateos son más necios que los demonios, que creen la existencia de Dios y tiemblan, como dice Santiago. Con toda su maldad, los demonios no niegan la existencia de Dios. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 29, donde vamos a ver a Jesús que va a Gadara y salen dos endemoniados gadarenos y vamos a ver lo que le dicen. Dicen: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? En ese versículo vemos que los demonios saben que Dios existe, reconocen a Cristo, saben que habrá un juicio en el que serán condenados y saben que serán castigados. Los ateos han quitado eso de su mente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así empieza el Salmo 19. Lo más necio que puede existir es un hombre que niega a Dios cuando está contemplando toda la gloria de Dios en todo lo que lo rodea. Está parado en un planeta que es creación de Dios, y si voltea hacia arriba verá muchas pruebas. Se puede tener mucho conocimiento y mucha inteligencia, pero ser un necio. Unos momentos mirando a los cielos en una noche despejada sería suficiente evidencia para cualquier persona honesta para saber que hay un creador. No hace falta un telescopio, hace falta honestidad. La sabiduría del hombre ha llegado a la conclusión de que de donde no había nada, la nada
estaba en un punto, concentrada en un punto, nada, pero había una inmensa cantidad de energía adentro de la nada, energía que surgió de la nada, pero por alguna razón desconocida explotó. De esa explosión de lo que no es nada se originó la materia se originó de la energía y se expandió hasta formar el universo que nosotros vemos. Es decir, de una explosión que por definición es desordenada y caótica, se formó un universo que funciona ordenadamente y con exactitud, como no puede funcionar el reloj más exacto que pueda crear el hombre. Pues desde la nada surgió todo. En un sistema cerrado, como puede considerarse el universo o nuestro planeta, hay una tendencia natural a que con el tiempo se pierda el orden dentro de ese sistema, lo que en términos científicos se conoce como entropía. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos un frasco con perfume aquí y atomizamos, reaccionamos el mecanismo y el perfume está aquí, pero no se mantiene solamente en el rincón en que lo echamos. Se va esparciendo, va tendiendo a ocupar todo el espacio, ocupa todo el salón, todo el local, y de un estado de orden más desordenado cuando atomizamos, llega a estar en un total desorden, aumentando la entropía. De paso podemos decir que en este caso es un fenómeno irreversible. No podemos después tomar el perfume y volverlo a poner en el frasco, es imposible. La teoría de la gran explosión o teoría de la evolución contradicen este principio científico, diciendo que las cosas en el caos total, con la explosión, se ordenaron con el paso del tiempo. Y en el caso de la evolución, que se siguen ordenando, tendiendo a la perfección, que las cosas más evolucionadas, con el paso del tiempo, con el paso de millones y millones de años, son mejores, más desarrolladas y complejas que como lo fueron al principio. Pero basta ver el estado de nuestro planeta, cada vez más caótico, cada vez más contaminado, más desordenado, por eso los animales se están extinguiendo, y ese desorden que vemos creciendo está de acuerdo a la entropía, pero ellos quieren creer fantasías. Se necesita tener mucha fe para creer esas cosas u otras que se les irán ocurriendo. La alternativa es creer que hay un Dios que creó todas las cosas, y no solo las creó, las diseñó. No solo las cosas grandes como los astros, que funcionan perfectamente, sino las cosas más pequeñas, las células, los microorganismos, los átomos, y lo hizo con un propósito, el cual deberíamos tratar de conocer para no estar andando en nuestros caminos, en los caminos de nuestra sabiduría,
lo que nos va a llevar a estar cautivos de nuestras ideas, sin que tengamos un propósito más allá de lo material. Y finalmente nos van a llevar estas ideas a la perdición. Vamos a ver lo que dice el necio. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se usa la palabra necio como insensato, testarudo o tonto. En el diccionario el significado es ignorante, el que no sabe lo que podía saber o lo que debía saber, falto de inteligencia, de razón, terco y porfiado en lo que hace. Pero según la Biblia, necio es el que no toma en cuenta a Dios, una persona que no ordena su vida en el temor del Señor. En pocas palabras, es malvado, es impío. Aquí nos está hablando de alguien que tiene disminuidas sus capacidades intelectuales. Es alguien que tiene el entendimiento suficiente como para darse cuenta de que Dios existe, aunque solo sea por la innegable evidencia de las cosas creadas. Pero ha decidido de una manera voluntaria y consciente negar su existencia para vivir según lo que él decida y no tener que dar cuenta a nadie. Ese es su verdadero objetivo. La palabra usada para necio es Nabal. Esta palabra nos recuerda a un hombre que se llamaba así, Nabal. Él tenía como esposa a una hermosa mujer llamada Abigail. Esto está narrada en 1 Samuel 25. Y este nombre describía verdaderamente al marido, porque actuó como un necio al enemistarse con David, despreciándolo y pagándole con mal el bien que le había hecho a él, protegiéndolo junto con sus hombres. Por su necedad puso en peligro su familia y todo lo que tenía. Esta palabra Nabal también significa la extinción de la vida. Se usa en otros pasajes para expresar una flor marchita. Es una flor necia, es una flor marchita que ha perdido la savia que le daba vida y que la hacía útil y preciosa. En un hombre significa que ha perdido la sabiduría, las nociones rectas de Dios que le fueron comunicadas en la creación, eso que le daba vida, pero las ha perdido. Está muerto en el pecado, lleva una vida marchita, sin hermosura, sin propósito, una vida estéril. Se ha secado como esa flor necia. ¿Dónde dice el necio que no hay Dios? Lo dice en su corazón, no literalmente en su músculo cardíaco, sino en el centro de lo que la persona es, en lo entrañable, que viene de las entrañas, los riñones, el estómago. Cuando se habla de corazón, se incluyen los pensamientos, los propósitos y los sentimientos. Un hombre solo puede negar a Dios con su corazón, con este corazón. No lo niega con la mente, porque el ateísmo no es fundamentalmente ni honestamente
un problema intelectual, sino moral. Ni aún el necio puede negar a Dios con su cabeza. La evidencia de la existencia de Dios es tan abrumadora que no se puede negar intelectualmente. Los que han tratado de hacerlo han razonado hacia atrás, tratando de llegar al origen de las cosas, y siempre han llegado al punto donde ya no pueden ir más atrás. Aristóteles creía que había una primera causa de todo el movimiento que había en el universo. Y esa primera causa era lo que originó el movimiento de todo, pero nunca pudo explicar cuál fue esa primera causa a la que él llamó el primer motor. La teoría de la evolución retrocede a una célula como origen de los seres vivos, y que de ahí salieron finalmente todos por medio de la evolución, pero sin que pueda explicar qué o quién dio vida a esa célula. Algunos han dicho que la vida vino de fuera del planeta Tierra, pero eso tampoco explica quién creó la vida. La teoría de la gran explosión trata de explicar las cosas pues a raíz de esa explosión, pero no puede explicar lo que pasó antes ni lo que había antes. Pues dicen que de la nada surgió todo, pero no es una explicación, no pueden explicarlo. Es tan grande el esfuerzo intelectual que tienen que hacer que la idea de Dios no pasa por su cabeza, sino que desciende a su corazón. El hombre se convierte en ateo en su corazón, no en su cabeza. Al corazón corrompido no le gusta lo bueno y lo correcto, por lo que no es extraño que quiera librarse de Dios, que es quien exige al hombre que haga lo bueno por medio de su ley, y es el que castiga el pecado. El necio no es solo el que desprecia intelectualmente a Dios, sino que además ha decidido bajar ese pensamiento de su mente a su corazón y guardarlo ahí como un sentimiento, sin haberlo procesado, sin haberlo debatido en su intelecto honestamente. Es una decisión que él tomó, y como en el corazón está el centro de la toma de decisiones, lo que realmente significa no hay Dios es que esta persona no solo piensa así, sino que vive así. No quiere ver que Dios existe. Lo más fácil es negarlo. Al decir no hay Dios en su corazón, puede ser que lo niegue con su vida o que lo niegue en sus pensamientos. Sigue siendo cierto que es una negación rebelde que sale de su deseo de no ser juzgado, pero es un tipo de pensamiento que parte de un prejuicio, de una idea anticipada y firme de negar a Dios. Entonces ningún argumento, ningún hecho, ninguna cosa que se le presente lo hará cambiar de opinión. Son pensamientos que nacen de una disposición rebelde contra Dios. Las personas piensan falsedades porque rechazan la verdad. Aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quieren reconocer que han pecado y que deben abandonar su pecado.
han determinado no arrepentirse. En las escuelas se enseña la evolución y la gran explosión como hechos. Así son las cosas, así se dice que son. Se parte de la base de que son verdad y que eso no está a discusión. Los estudiantes no buscan otra respuesta y cuando son mayores ya tienen otras cosas en que pensar, no razonan. La necedad se queda a vivir definitivamente en su corazón. Hay muchos científicos que consideran la teoría de la evolución como un engaño. Otros niegan que el universo se está expandiendo, como dice esta teoría, que sigue en expansión. Y no son científicos cristianos. Son personas que han hecho estudios, que han hecho observaciones y han llegado a esas conclusiones. Posiblemente divulguen otras teorías, pero son teorías que no podrán probar. Lo que es una verdad innegable es que la creación es una prueba de que existe un creador. En la carta a los romanos, Pablo nos dice que tenemos que hacer un gran esfuerzo para no creer en Dios, porque lo único que tenemos que hacer para convencernos de su existencia es observarlo. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 20, donde está claramente este razonamiento que hace Pablo. Y dice Romanos 1:20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Creer en Dios no es tener una fe ciega, como se necesita tener una fe ciega para creer en la explosión, en la evolución. Son cosas que nadie vio, que nadie puede ver, pero se trata de observar y no negar lo evidente. La vida del necio es contraria a la vida del sabio, que se basa en el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero el necio no tiene temor a Dios y quiere hacer su voluntad. Algunas veces nosotros que decimos que creemos en Dios, vivimos como los que no creen en Dios y actuamos como si Dios no existiera, como si a Dios no le importara lo que hacemos, o como si Dios ya no se interesara por nosotros. Si este se vuelve nuestro estilo de vida, no solo en algunas ocasiones, como puede ocurrirle a cualquiera, sino qué es lo que hacemos habitualmente, nos alcanzará la misma necedad de los que intencionalmente rechazan a Dios. Vamos a ver lo que hace el necio, en los versículos 1 a 3. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron,
aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Los necios viven desviados, chuecos, apartados de lo recto, viven en perversión, se han corrompido. Corrompido significa depravado, podrido. En el Edén, el hombre actuó como si no hubiera Dios y todo se corrompió. La tierra a partir de entonces produce cardos y espinos de manera natural. Todo lo que produce la tierra es un mal fruto. Todo se echa a perder, todo se descompone. A la larga todo se pudre. El fruto que produce el pecado, y el mayor pecado, es la necedad de creer que Dios no existe y por lo tanto no ponerme bajo su ley. Lo que produce entonces son personas podridas, echadas a perder. Desde el cielo Dios vio que todos se desviaron, todos, ninguno siguió lo recto, todos pecaron. La razón es que los hombres tenemos una gran dificultad por discernir, por distinguir el pecado. Frecuentemente surge la duda: ¿esto es pecado o no? Siempre tenemos esa duda, no podemos distinguirlo fácilmente. Tratamos de investigar y frecuentemente nos equivocamos, no estamos seguros, y es porque la humanidad no conoce otra cosa, y como no conoce otra cosa, piensa que no hay otra manera de hacer las cosas. Es la humanidad cautiva del pecado en el que siempre ha vivido. Vivir en pecado nos parece lo normal, no conocemos otra cosa. En un tiempo estuve viviendo en una ciudad que trabajaba el petróleo, en Ciudad Pemex, y había un olor que cuando llegaban las personas inmediatamente los sentían, de un olor desagradable, un poco a azufre. Con el paso de las horas ya casi no molestaba, y con el paso de los días ya no se sentía. Solamente las personas que llegaban afuera decían: ay, pero qué mal huele. No, pues realmente no huele a nada. Así es, de la misma manera, el hombre se acostumbra al pecado y le parece que eso es lo normal. El veneno mata, ya sea porque lo podamos oler o no, lo podamos distinguir por su sabor o no. Y con el pecado pasa lo mismo que con el veneno. El hombre está tan acostumbrado al olor y al sabor del pecado que le es imposible detectarlo con sus sentidos, con sus pensamientos. Este salmo nos está recordando que el veneno mata, aunque no lo sientas. Muchos venenos son detectados solamente por el efecto que producen. Un ejemplo es el monóxido de carbono, que es un gas producto de la combustión. No tiene olor, y las personas que lo respiran pueden intoxicarse hasta morir antes de que presenten síntomas.
y en la autopsia se sabrá qué los mató. El efecto es lo que se ve, la muerte. Al saber la causa, se buscan las posibles soluciones. Poner el calentador afuera, no cocinar con leña o con carbón adentro de la casa y ventilar. Lo mismo pasa con el pecado. No lo detectamos, no lo leemos, no lo vemos, pero podemos ver su efecto. Nos está matando y vemos cómo destruye familias, a la sociedad, al mundo. Negar a Dios ha llevado a los hombres a vivir en el pecado. Se hacen esclavos del pecado, son cautivos del pecado y viven para servir a su amo, a su captor. Hacen obras abominables. El pecado domina al mundo, como lo hacía antes del diluvio. Vamos a ver este retrato del mundo de entonces y vamos a ver que es igual al mundo de hoy. Dice Génesis 6, versículos 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La naturaleza humana no ha cambiado. Ese era un mundo sin Dios, y el de nosotros es un mundo sin Dios. En la carta a los romanos, en el capítulo 1, del versículo 18 en adelante, no lo vamos a leer ahora, pero vemos, ahí está descrito lo que es un mundo sin Dios, una figura, un retrato de eso. Las cosas que son detestables para Dios son un deleite para algunos hombres. No hay quien haga el bien. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. No hacer el bien, lo que es un pecado de omisión. Y son muchos los pecados de omisión. Los que hacen cosas que no deberían hacer, seguramente dejarán de hacer lo que debían haber hecho. Sin la gracia de Dios no hay quien haga lo bueno. Jehová miró desde los cielos, y Dios es representado como un vigilante en una torre alta mirando a los hombres para ver si alguno hacía el bien, buscando a alguno que entendiera y buscara a Dios. Pero entre la raza caída, no regenerada, no hay ninguno. Los no renovados son enemigos de Dios y son enemigos de la bondad de Dios. El camino que Dios marcó al hombre era una senda perfectamente delimitada, desde el Edén y después en su ley. El pueblo debía quedarse en ese camino, pero no lo hizo. Salirse del camino, desviarse, no era por ignorancia. Primero Adán y después el pueblo sabían perfectamente cuáles eran los límites del camino. Lo abandonaron a propósito, en un acto de rebelión. Si un hombre no conoce a Dios,
pero ve la creación y entiende correctamente, buscará al Creador, pero ninguno es capaz de ese bien. Les gusta ese son, esa canción que han oído tantas veces y que se ha puesto de moda: no hay Dios. Dan la espalda a su Creador, huyen de la luz y van a las tinieblas, se han desviado. Todos nosotros somos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estos 3 versículos del Salmo 14 los tomó Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 3, después de haber acusado a todos los hombres de estar bajo pecado, a todos, a gentiles y a judíos. La acusación no es acerca de un pecado en particular que hayan cometido, sino de estar bajo el dominio del pecado, de ser cautivos del pecado y no querer darse cuenta, no querer reconocerlo. Y no hay ninguna excepción, ninguna. Esa es la condición de la humanidad caída, aún del pueblo de Dios. Tenemos entonces la injusticia de los necios. El versículo 4: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si consumiesen pan, y a Jehová no invocan. Está hablando Dios y hace una pregunta retórica, es una pregunta de la que ya se sabe la respuesta. Los necios, los que niegan la existencia de Dios, no saben distinguir, no tienen entendimiento. Su odio contra Dios y su corrupción hacen que odien también al pueblo de Dios y producen persecución en contra de ese pueblo. Como no tienen conocimiento ni entendimiento de Dios, puesto que niegan su existencia, es imposible que clamen por su salvación y que sean librados de la esclavitud, de la cautividad, del pecado en que se encuentran. Y por el contrario, oprimen al pueblo de Dios, aumentando su pecado, aumentando su culpa, y lo hacen como si comieran pan, como si fuera un asunto ordinario de todos los días, sin consideración, como un lobo que arrebata a la oveja del rebaño para devorarla, porque esa es su naturaleza. Así los injustos, los hermanos de José, lo metieron en una cisterna que no tenía agua, mientras vivían los ismaelitas, y ellos estaban comiendo pan. Lo pueden leer en Génesis 37. No invocan a Jehová, no oran, no piden la bendición de su Creador, porque no lo reconocen como Dios. No pueden ver la deuda que tienen, no sienten ningún peso por su pecado, no sienten la culpa del pecado, no ven su dependencia, no saben que dependen de Dios, no se dan cuenta que están expuestos al dolor y a la muerte. En medio del sufrimiento y de los peligros de la vida, se esfuerzan por abrirse paso en ese mundo, como si no hubiera Dios. El gran pecado del hombre consiste en renunciar a Dios e intentar vivir como si no existiera un ser supremo al que le debe lealtad, porque es su creador.
Todos los otros pecados surgen de ese, están subordinados a ese pecado, a negar a Dios. Dicen los versículos 5 y 6. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Los necios que estaban seguros que no había Dios y que no tenía nada que temer, los invasores, los que esclavizan y se llevan cautivo al pueblo de Dios, para su espanto, se dieron cuenta que Dios estaba con su pueblo, estaba de parte de los justos y en consecuencia contra ellos, era su enemigo. Los que se sentían poderosos e invencibles, los que pensaban que podían vivir como quisieran, son juzgados y destruidos, como fueron los babilonios, los griegos, los romanos, como fue destruido Nabal, que murió pocos días después de su desprecio a David. Y aquí se habla de los justos, una generación de justos. Pero ¿quiénes son estos justos? Si Dios miró desde los cielos y no había ni uno, nadie, ni uno que hiciera lo bueno, si no hay nadie que cumpla la ley de Dios, si todos se corrompieron, todos se desviaron, todos vivieron como si Dios no existiera, ¿cómo es que hay una generación de justos? La respuesta nos la da Pablo en la carta a los romanos. Vamos ahí a Romanos 3, 21 a 26. Romanos 3, 21 a 26. ¿Quiénes son esos justos? ¿Quién es justo en la tierra? Si nadie cumple la ley, dice Pablo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de su fe, de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el que justifica, y a los que Él justifica son los justos. Los justos son los que dicen: sí hay Dios, los que han cubierto su corrupción con la sangre de Cristo, los que han sido regenerados y que ahora hacen el bien, los que han entendido y buscan a Dios. Son los que se arrepintieron y regresaron al camino del que se habían desviado y han abandonado su pecado. Los malvados que se habían burlado de ellos, ya que afirmaban que no hay un Dios, pero los justos son llamados en el versículo 6 pobres, pero si hay una mejor traducción, afligidos. Los afligidos, que muchas veces estaban en situación de pobreza, no tenían otro recurso que buscar su consuelo en Dios. Si hay algo que merece castigo
es quitarle al mundo la última esperanza, que hay un Dios. El ateísmo corta todas las esperanzas del hombre y deja a los desdichados desesperados. Por último tenemos la salvación de los oprimidos, de los cautivos. El salmista termina con una oración. Ese es su anhelo, dice el versículo 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Hay muchos políticos, gobernantes, grupos religiosos que prometen liberar al hombre, ayudarlo, quitarle sus carencias de muchos tipos, económicas, sentimentales o espirituales. Pero los que lo prometen, ellos son hombres y son cautivos ellos mismos. A ellos, ¿quién los libra? La salvación saldría de Sión, la morada de Dios en la tierra. La salvación solo puede venir de Dios, y es la salvación del pecado que tenía su pueblo cautivo, que estaba libre, no sabía vivir de otra manera. Es la salvación que Dios hace por medio del Mesías, el Señor Jesucristo. Los cautivos son los afligidos, los del pueblo, la generación de los justos. Los necios dicen: no hay Dios. Los que han sido librados de la necedad dicen: Señor, ven pronto. Pero ¿tú qué dices?